Bueno, la jornada de hoy tiene un carácter introductorio y queremos situarnos un poco en el contexto en el que estamos en las regiones de Atacama y Coquimbo. Y para eso hemos invitado a nuestro primer relator, Marco Garrido. Él es profesional del Centro de Estudio de Zonas Áridas de la Universidad de Chile, que se ubica en la región de Coquimbo. Llevan bastante tiempo trabajando en la temática del cambio climático. Así que quisiera darle el paso a Marco para que comenzáramos con la sesión de hoy. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Lilian se escucha bien? Súper bien. Sí, te escuchamos bien, Marco. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Gracias por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Marco Garrido. Yo trabajo en el Centro de Estudio Zona Área de la Universidad de Chile. Y justamente en este centro trabajamos en agricultura zona área, adaptación de las plantas a la aridez, y el tema de la adaptación al cambio climático siempre ha sido uno de las cosas que nos mueven, ¿no? Y en esta sesión me gustaría transmitirle en parte eso. Agricultura y cambio climático en la zona norte de Chile. Nos vamos a poner en contexto respecto de este tema, viendo algunos conceptos generales asociados a cambio climático y también cambio global, que son dos conceptos que deberíamos tener en cuenta, porque cuando hablamos de cambio climático puramente, bien, pueden quedar algunas cosas en el aire y cosas que no necesariamente tienen que ver con nuestras actividades diarias, con nuestro quehacer profesional, que es la agricultura. Bien, y luego también veremos un poco en qué estado nos encontramos respecto de esta problemática de la zona norte, para poder tener algunos elementos de análisis y algunos elementos de conversación también. Bien. Entonces, cambio climático es un tema bastante conversado, y en Chile y en el mundo en realidad hasta antes del el estallido social en octubre del año pasado, en todo el contexto de la COP25, en donde se estaban discutiendo estos temas, era un tema que nosotros podíamos escuchar, ver, leer y prácticamente, y muchas personas vivir incluso diariamente. Y por eso es que el cambio climático tenía tanta presencia en los medios, ¿bien? Pude haber enumerado un montón de noticias, ¿no? Pero, bueno, fíjense ustedes en los titulares, hablan sobre temperatura, ¿cierto? Vulnerabilidad respecto al cambio climático, y hay algunas noticias que yo relevo y que son bien particulares porque guardan relación con efectos sociales que también tiene el cambio climático, como por ejemplo las migraciones asociadas al cambio climático, o migrantes climáticos como se conocen. Bien. De hecho, en Chile, la Organización de Naciones Unidas declara la primera zona en donde se vive el proceso de migración por cambio climático en una localidad de nuestra región, que fue en Monte Patria. Bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el cambio climático como fenómeno, ¿cierto?, no tiene solamente impactos en términos físicos, biofísicos, en la agricultura, como ustedes, como lo queramos ver, ¿no?, sino que tiene impactos que son multidimensionales, y el impacto económico y el impacto social son impactos que tenemos que tener necesariamente a la vista. Aquí hay un gráfico que muestra la tendencia de una de las variables más asociadas a cambio climático. Probablemente después de temperatura es una de las cosas que nosotros más naturalmente asociamos, porque es una de las variables que más se trabaja a nivel de medio, a nivel de difusión, que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Resulta que hemos observado que desde épocas preindustriales, bien, hasta la fecha, justamente para ser precisos, desde la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera comienza a aumentar fuertemente. Bien. De hecho, ha aumentado más de 100 partes por millón desde la época preindustrial. Bien. Y este aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se conoce como un gas que tiene un efecto invernadero importante, bien, ha coincidido con observaciones realizadas respecto del aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Bien. Yo digo ha coincidido,
bien, porque se habla bastante sobre si es que acaso estas dinámicas tienen algún vínculo mecanicista o si efectivamente una explica a la otra. Yo les voy a intentar aquí transmitir la idea en base a la evidencia de que efectivamente están vinculados y efectivamente el aumento de la concentración de dióxido de carbono ha generado que aumente la temperatura en la superficie de la Tierra. Y este aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra, como ustedes pueden ver en este gráfico, que muestra la tendencia de cambio de temperatura desde la época preindustrial hasta la época actual, donde ustedes pueden ver que hemos llegado a un aumento de 1 grado sobre la media, bien, es producto del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Un par de datos sobre esta variable, sobre la temperatura de la superficie terrestre, en el fondo tierra y océanos. El 2005 se realiza una actividad que a nivel mundial fue bastante importante, que fue el Acuerdo de París, bien, en donde un grupo de representantes de prácticamente todos los estamentos, en el fondo, del mundo, ¿no? El gobierno, científicos, sociedad civil organizada, etcétera, se reúne para discutir sobre este tema, alimentados de la información del panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel de expertos, bien, que provienen de todos los lugares del mundo y se encargan de analizar toda la información científica disponible respecto del cambio climático para poder hacer una síntesis y de esta manera poder hacer recomendaciones. Resulta que en el 2005, en el Acuerdo de París, se llega a la conclusión de que si aumentamos en 2 grados la temperatura terrestre, estamos prácticamente en un punto de no retorno. Bien, este punto de no retorno está definido porque sobre esta temperatura los procesos atmosféricos se desestabilizan fuertemente. Por lo tanto, el clima, por decirlo en términos coloquiales, se vuelve loco. Bien, y observaríamos todos estos eventos climáticos extremos que vemos ya con cierta frecuencia, ¿cierto? Con una frecuencia realmente alarmante y sería prácticamente impredecible. Entonces, le recomiendan a todos los gobiernos del mundo que tienen que necesariamente realizar medidas de mitigación. Y las principales medidas de mitigación guardan con reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, de manera de mantenernos bajo este umbral de los 2 grados. Fíjense que llevamos en 1. Bueno, el año pasado se realizó una convención, una reunión extraordinaria, dadas las tendencias que se habían estado observando en el último tiempo, y se fija un nuevo umbral de punto de no retorno que son 1.5 grados. Bien, estamos en 1, es decir, estamos bastante más cerca de esa línea de no retorno. Y esto ha llevado, como les mencionaba, a recomendar más fuertemente las medidas de mitigación, es decir, reducir las cantidades de dióxido de carbono en la emisión de dióxido de carbono, que principalmente viene de la quema de combustibles fósiles, pero también vamos a discutir, vamos a conversar de que podemos tener otros procesos que tienen que ver con nuestro quehacer como civilización, que pueden retroalimentar, es decir, pueden potenciar el efecto de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por quema de combustibles fósiles, entre otras cosas. ¿Por qué es importante la mitigación? Porque es importante que como países, ¿cierto? No solamente como individuos, sino que como países, como mundo, reduzcamos las emisiones por este fenómeno llamado el efecto invernadero que les mencionaba anteriormente, que vale decir es un fenómeno o un proceso que es natural. Bien, y de hecho, si no existiera efecto invernadero, es decir, si no existieran gases en nuestra atmósfera que retienen calor, bien, que retienen calor, nuestro planeta sería prácticamente una esfera de hielo, bien, no podríamos vivir en este planeta. El agua estaría congelada, entre otras cosas. No. Entonces, este efecto invernadero como fenómeno natural permite que la Tierra tenga una temperatura que se le conoce como temperatura de habitabilidad, bien, en donde los distintos seres vivos pueden vivir, pueden coexistir, pero también podemos tener agua líquida. Bien. Disculpen. Resulta que el aumento del
de dióxido de carbono que está principalmente explicado por la quema de combustibles fósiles. Ya hay bastantes estudios que lo demuestran en base al análisis del carbono que compone el dióxido de carbono. No se explica este aumento por las explosiones o por las erupciones volcánicas, entre otras hipótesis que se han discutido. Bien, la principal fuente es la quema de combustibles fósiles, por lo tanto nuestra responsabilidad, bien, ha generado un aumento importante de este gas de efecto invernadero, por lo tanto se retiene una cantidad de temperatura que es mayor a la que se retiene cuando este fenómeno es un fenómeno natural. Y además nosotros, bien, aportamos a la atmósfera otros gases de efecto invernadero, además del dióxido de carbono, como son el vapor de agua, como es el metano, un gas que se emite bastante desde la actividad pecuaria, particularmente en la producción de rumiantes, así como también óxidos de nitrógeno, por ejemplo, el suelo anegado, suelos mal regados o excesivamente regados, son una fuente súper importante de óxidos de nitrógeno, y así como ozono también, que es uno de los pocos gases que se ha controlado más fuertemente. Y este calentamiento, este aumento de la temperatura, como les mencionaba, ya vamos sobre 1 grado, no solamente se traduce en aumento de temperatura, también se traduce en una alteración del clima, bien, que en general, como ustedes pueden ver en estos mapas mundiales, bien, en la parte superior, nosotros tenemos cómo se va a comportar de aquí a 100 años aproximadamente el contenido de agua en la superficie del suelo, en los primeros 10 centímetros. Y podrán ver que buena parte del mundo, bien, tiene un color de amarillo a morado, por lo tanto, menor agua disponible para los distintos procesos biológicos de superficie. Y de igual manera aumentan los índices de sequía en todo el mundo. Por lo tanto, el fenómeno global, el fenómeno general, es de aridización. Y tenemos que entender que un fenómeno climático es diferente, y tenemos que distinguirlo de un fenómeno que se da a escala de tiempo atmosférico. Estamos en medio de una sequía que se ha prolongado durante muchos años, pero en la región, al menos este año, ya muchas personas piensan de que la cosa se viene buena. En términos de precipitación, ya tuvimos una lluvia, se están pronosticando lluvias importantes para la región en los próximos días, pero esos son fenómenos de tiempo atmosférico. Bien, el hecho que pasen este tipo de años buenos, bien, como ocurrió ya al final por ahí por 2015, 2016, bien, que hizo que se relajara un poco la situación respecto a la sequía, nosotros tenemos que entender y tenemos que transmitir la idea de que, reitero, son fenómenos de tiempo atmosférico. Años buenos, meses buenos, pero ya está bastante consensuado y se entiende bastante bien de que el cambio es climático, bien, es decir, responde a macroprocesos que determinan el comportamiento del clima en una macroregión durante muchos, muchos años. Bien. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Ahora, no solamente es cambio climático, bien, nosotros deberíamos también considerar el concepto de cambio global. Bien, el cambio global guarda relación con transformación a gran escala, como dice aquí en la definición, que están derivados de actividades antropogénicas, es decir, las actividades que realizamos nosotros. Y sus impactos son multivariados. Bien, no tienen un impacto, por ejemplo, netamente atmosférico o eventualmente climático. Y es diferente el cambio climático. El cambio climático es uno, bien, de los tantos procesos que ocurren en un fenómeno de cambio global. Bien, y probablemente es uno de los más importantes. Pero hay otro impacto además del cambio climático, que tienen que ver en el fondo, están necesariamente relacionados. Ascenso al nivel del mar, por ejemplo, acidificación de los océanos. Los océanos son uno de los principales sumideros de dióxido de carbono, así como los bosques también. Bien, entonces son fuentes de mitigación bastante importantes que deberíamos cuidar y tener en consideración. Derretimiento glaciales, probablemente han escuchado, que tiene que ver en parte con el ascenso del nivel del mar. Y bastante relevante la pérdida de biodiversidad, cuando nosotros incidimos en la atmósfera y hacemos que los climas tiendan a cambiar. Las zonas de habitabilidad de distintas especies también cambian. Bien. Por lo tanto, se promueven fenómenos de extinción masiva. Y hay una serie de cambios en los regímenes climáticos, bien, que además tendrán impacto sobre
la productividad de los sistemas agrícolas. Bien, y eso en cierta medida es algo que nos llama a nosotros. Y aquí tenemos que tener en consideración de que aquí hay un feedback, hay una retroalimentación, hay dos fenómenos comunicados. Bien, nosotros realizamos ciertas acciones como civilización, ¿no? Que cambian el clima y ese clima hace que nuestra actividad también deba cambiar. La agricultura probablemente es una de esas actividades en donde la sensibilidad es más alta. Bien, porque tanto la producción agrícola, vegetal, como la producción pecuaria está muy, se vuelve una actividad aún más vulnerable. Ustedes saben, hablan con agricultores día a día, ¿no? Los riesgos siempre están ahí presentes. Bien, y este fenómeno de cambio global, bien, básicamente lo que hace es aumentar ese riesgo, aumentando la frecuencia, por ejemplo, de eventos climáticos extremos, sequías, olas de calor, bien, incluso monzones en algunos lugares, el desplazamiento de tierra, entre otros. Aquí hay un diagrama que resume en parte lo que habíamos hablado anteriormente, bien, respecto a cuáles son las actividades humanas que pueden ser causantes de este cambio global, ¿cierto? Cuáles son las alteraciones que se ocurren y aquí, concentrarnos aquí, cuáles son los principales impactos. Bien, habíamos dicho que probablemente la agricultura va a ser una de las actividades más sensibles a este cambio global y también contiene el cambio climático, ¿no? Y quiero destacar aquí el riesgo de seguridad alimentaria. Bien, la agricultura como la fuente de alimento para la humanidad es una actividad vulnerable y por lo tanto hay serios riesgos de seguridad alimentaria para el futuro. Bien. Y finalmente, solamente mostrarle esto como anécdota respecto a este contexto global respecto al cambio climático y cambio global. Aquí hay un estudio que se ha venido revisando durante la última década y no ha hecho más que confirmarse que son los drivers o los conductores antrópicos, es decir, efectivamente nosotros estamos promoviendo el cambio climático así como también el cambio global a través de procesos como, por ejemplo, no solamente emisión de dióxido de carbono, cambio de uso de suelo, deforestación, entre otros, ¿bien? Y la verdad es que hay bastante consenso y se ha reafirmado la idea de que sí, efectivamente, si bien hay varias hipótesis alternativas, y esto un poco se lo cuento como anécdota también, mucho se ha trabajado en términos de emisiones de gases de erupciones volcánicas, yo le mencionaba anteriormente, pero también otras cosas, por ejemplo, a la actividad solar, bien que podría estar asociado a un aumento de la temperatura en periodos prolongados de tiempo. La verdad es que ya se entiende que son los forzantes antrópicos, lo que nosotros hacemos, lo que ha cambiado la tendencia del clima a nivel global. Bien, aquí ustedes pueden ver cómo ha variado la temperatura en los distintos, en distintos lugares del mundo, ¿cierto? En los distintos continentes. Y aquí abajo está el resumen de los valores promedio a nivel planetario. Y ustedes en rosado pueden ver la tendencia actual, que se explica muy bien cuando incluimos en los modelos la actividad humana, y en azul pueden ver ustedes cómo debiese ser la tendencia si los forzantes fueran solamente naturales. Bien. Y la mayoría de los estudios llegó a una conclusión de que en este momento nosotros deberíamos estar en un ciclo de enfriamiento, bien, para que en varios cientos de años más entráramos eventualmente en una era glacial, una mini glaciación. Pero la verdad es que hemos roto esa tendencia. Bien, entonces es importante no solamente entender de qué se trata el fenómeno, sino que también de cuál es el rol que nosotros cumplimos, bien, en él, y de esa manera tomar acción. Ya le hablé un poco sobre mitigación. Bien, la mitigación tiene que darse a nivel global. Tenemos que reducir como humanidad, ¿verdad?, las emisiones de gases de efecto invernadero, pero aunque lo lográramos, bien, que no es una tarea fácil y especialmente hoy en donde se pone tanto ojo
en la recuperación económica, lo que muy probablemente, y lo estamos viendo, va a generar un cierto relajo en los requisitos o en las exigencias ambientales en la producción. Tenemos que considerar la segunda variable, ¿bien? Que nos va a permitir sobrellevar esto, ¿bien? Que es la adaptación. Y en la adaptación, la agricultura tiene mucho que decir. ¿Bien? ¿Cuáles son los, ya más en micro, si lo podemos ver de forma más no predial, ¿no? Pero más a escala de integración más baja, ¿cuáles son los efectos del cambio climático sobre los sistemas agrícolas? ¿Y por qué sería bueno que trabajáramos en adaptación a este cambio? Bien, porque como les mencionaba anteriormente, ¿no? Podemos mitigar el efecto, la emisión de dióxido de carbono, pero la atmósfera se va a demorar mucho tiempo en normalizarse. Por lo tanto, aunque dejemos de emitir dióxido de carbono, tuviéramos una emisión cero, bien, el proceso de cambio climático va a continuar hasta que empiece a descender. Por lo tanto, la adaptación es bastante importante. A nivel de clima ya hablamos, hay un aumento en la temperatura, un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono en la atmósfera, y se afectan las dinámicas de precipitación justamente en los lugares más importantes en donde se realiza agricultura, que coincide con los lugares de mayor productividad primaria, donde los vegetales son más activos en general. Fenómeno de se le conoce como fenómeno de aridización. Bien, hay un fenómeno de aridización que ocurre a nivel global. Y a nivel de planta, a nivel de cultivo, hay varios efectos que conllevan estos cambios en el clima. Bien, hay efectos sobre la fotosíntesis que afecta la tasa de crecimiento. Hay efectos sobre la tasa de desarrollo, que sabemos está muy vinculada a la temperatura a la cual se exponen los distintos cultivos. Y también se alteran la dinámica interna de crecimiento de los cultivos. Bien, ya que en una condición de estrés, ¿cierto? El cultivo prioriza el crecimiento a ciertos órganos o estructuras y no necesariamente al que nosotros queremos, como podría ser, por ejemplo, la fruta, bien, o los distintos órganos cosechables. Y también se alteran bastante dinámica a nivel de suelo. Aquí yo menciono solamente la dinámica de agua y nutrientes, que son las que se saltan más a la vista probablemente. Bien, suelos más secos, suelos más calientes van a tener dinámicas de agua y nutrientes alteradas que van a constituir estrés, pero también se altera fuertemente la biología del suelo. Bien, y en este último tiempo la biología del suelo ha tomado un rol preponderante en la agricultura. No sé si han escuchado el concepto de suelo sano o suelo vivo, bien, que guarda relación con la actividad biológica de ese suelo en términos de colonias de bacterias y particularmente interacciones planta-hongo, como por ejemplo el hongos micorrízicos. Bueno, todos esos son fenómenos que podrían verse alterados. Voy a mostrarle un par de ejemplos y también un par de temas que pueden ser un poco controversiales, pero a mí me parece importante hablar sobre esas cosas para poder tener elementos en la discusión, ¿bien? Uno de ellos guarda relación con el efecto del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Mucho se ha hablado respecto de esto, y la verdad es que se ha especulado bastante sobre que este aumento de dióxido de carbono en la atmósfera puede ser muy benéfico para las plantas en general, para la productividad primaria en general de bosques, grandes praderas y también en la agricultura, ya que la fotosíntesis, como uno de los principales procesos que explican el crecimiento de las plantas, se ve beneficiada cuando hay una mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. La planta tiene más alimento, puede fijar mayor cantidad de dióxido de carbono, puede hacer más fotosíntesis. Y eso es cierto. Es cierto que cuando la presión de dióxido de carbono en la atmósfera es mayor, las plantas son más productivas. Incluso aumentos ligeros en la temperatura también pueden ser interesantes o positivos para la productividad de las plantas. Ustedes pueden ver en este gráfico cómo se comporta la asimilación a la fotosíntesis a medida que aumenta la temperatura, y van a ver que dado que es un fenómeno bioquímico, tiene óptimos de temperatura, donde alcanza sus valores más altos. ¿Bien? No obstante, este beneficio en el fondo que se le ha llamado como fertilización de carbono, ¿bien?
no logra compensar el efecto que tiene el aumento de la temperatura sobre la dinámica de desarrollo. Bien, es muy probable que a medida que vayan pasando los años y vaya aumentando aún más este grado de diferencia respecto a la época preindustrial, ya nos acerquemos más al 1,5 o incluso al 2, dependiendo de las medidas que tomemos, la tendencia va a ser a un acortamiento importante de los ciclos de los cultivos. Y este acortamiento de los ciclos de los cultivos se asocia negativamente con la productividad. Bien, básicamente porque el cultivo tiene menos tiempo para poder crecer. Por lo tanto, pese a que existe este fenómeno de fertilización de dióxido de carbono, lo cierto es que la productividad de los sistemas agrícolas va a tender a la baja. Y otro de los temas asociados, y probablemente el más importante, es la alteración del estatus hídrico de las plantas. Bien, el del estatus hídrico de nuestros sistemas agrícolas. Tenemos dos frentes de ataque o dos frentes de problema, bien, respecto del estado hídrico de las plantas. Uno guarda relación con la temperatura de la atmósfera, que lo que hace es que aumente la demanda atmosférica, bien, aumenta la demanda de agua. La atmósfera se vuelve una atmósfera mucho más seca. Y como veíamos en los gráficos anteriores, la menor precipitación y la menor capacidad de los suelos de poder retener agua, bien, también generan que el suministro de agua para las plantas disminuya. Bien, disminuye el suministro de agua, aumenta la demanda atmosférica, entonces tenemos dos frentes de estrés para la planta, lo que se traduce en que los sistemas agrícolas en general van a estar sometidos a una tensión desde el punto de vista hídrico. Bien, aquí hay un gráfico, aquí abajo, que muestra cómo se comporta el potencial hídrico de la planta, que es una medida del estrés a medida que pasan los días desde que se corta el riego en este experimento. Y el potencial hídrico lo que hace es que baja y sigue bajando porque la planta transpira y sigue consumiendo agua, su estado hídrico va disminuyendo, va experimentando cada vez un mayor estrés. Y las distintas especies tienen distintos umbrales también. Entonces aquí se ve cuál es el punto de marchitez de esta especie en particular. Bien, algunas plantas podrán estar más arriba, otras plantas podrán estar más abajo. Pero lo importante es que si los forzantes o los frentes de estrés van a ser constitutivamente más intensos, ¿cierto? Siempre nuestros sistemas van a estar más cerca de estos puntos de estrés o puntos de no retorno. Bien, y uno de los puntos de no retorno más importantes, uno que se ve aquí hay una foto, en donde se ve el xilema de una planta, el xilema que es el tejido a través del cual el agua se conduce desde el suelo, bueno, en realidad en donde el agua se conduce a través de la planta. Se conduce a través de una serie de vasos cilemáticos que se comportan como capilares. Entonces el agua puede viajar desde las raíces hasta las hojas para ser transpirada y de esta manera mantener los procesos más importantes que realizan las plantas, que son la fotosíntesis y la expansión celular. Resulta que cuando la planta está en esta condición, en una condición de tensión importante, ocurre un fenómeno que se conoce como cavitación. Bien. Y esta es una de las principales razones por las cuales nosotros tenemos que regar de manera importante nuestros sistemas agrícolas, ¿bien? Para que nuestra planta se mantenga en tensiones bajas o relajadas y no en una condición de alta tensión, como ocurriría si el suministro de agua al suelo es bajo o si la demanda atmosférica es muy alta, ¿bien? Y vamos a ver que cada vez será mayor. Y se produce este fenómeno que se llama cavitación, que es un cambio espontáneo del estado hídrico un cambio espontáneo del estado del agua en el xilema y se evapora, ¡pum! Cambia de líquido a gaseoso. De hecho, nosotros podríamos escuchar este fenómeno. Si nos sentamos en un bosque estresado y escuchamos o en un huerto frutal estresado y escuchamos con mucha atención, y si hay suficiente silencio, nosotros podemos escuchar un pop, una cosa así. Y es este cambio de estado que genera esta burbuja. Y estas burbujas lo que hacen es bloquear los vasos a través de los cuales fluye el agua en las plantas. Bien. Muy parecido a lo que le pasa al ser humano con los embolismos.
bien, en nuestro sistema sanguíneo, también les pasa a las plantas cuando están en una condición de alta tensión hídrica, es decir, en una condición de estrés hídrico. Bien. Y esto nosotros tenemos que aplacarlo, bien, y no obstante las plantas tienen una serie de mecanismos para poder evitarlo, pero estos mecanismos no tienen una cobertura infinita. Bien, por lo tanto, y aquí reitero, adaptación es la palabra que nosotros deberíamos acuñar respecto del cómo vamos a enfrentar desde el punto de vista de los sistemas agrícolas el cambio climático. Podemos adaptarnos a esta condición, podemos adaptarnos a una condición en donde se prevé que para los próximos años no solamente el suministro de agua sea menor en términos generales, en términos de cuenca, no solamente el producto de la disminución de las precipitaciones nivales también disminuirían. Por lo tanto, la disponibilidad de agua en embalses, por ejemplo, también constituye una fuente de riesgo desde el punto de vista hídrico. ¿Podemos adaptarnos a esta situación? Sí podemos, y esa es un poco la idea. ¿A qué nos enfrentamos como región? Bien, el fenómeno de megasequía, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado hablar de este fenómeno, el fenómeno de megasequía, pero es un término que se acuñó ya hace algunos años en distintos lugares del mundo, y nosotros, en particular, en la zona centro y centro-norte de Chile, más o menos desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, hemos experimentado ya una década de mega sequía y el mundo ha puesto el ojo sobre nosotros, bien dado lo prolongado e intenso de este fenómeno. Bien. Aquí hay un par de artículos en donde se discute latamente cuáles son cuáles son la fuente o por qué se está produciendo y cuáles son los impactos actuales y los impactos futuros. Bien. De hecho, probablemente ustedes recordarán lo que pasó en la región ya para el final del 2014, principio del 2015, bien, donde este fenómeno de megasequía lo vivimos más fuertemente y, bueno, prácticamente no había agua para regar. Hemos experimentado, este gráfico no está actualizado, ya vamos en un déficit de aproximadamente un 35% de precipitación. Bien, eso se va a atenuar un poco con lo que está ocurriendo ahora, pero insisto, lo que está ocurriendo ahora, o lo que ocurrió y lo que se pronostica que ocurra, es un fenómeno de tiempo atmosférico, no es un fenómeno climático. La megasequía es un fenómeno climático. Bien, que ha generado este déficit de agua. Y aquí hay un gráfico, ¿no?, del CR2. Si les interesa el tema, les recomiendo que lo visiten. Es el Centro de Investigación del Clima y Resiliencia, bien, que es un centro multidisciplinario y que tiene mucha información disponible y también bastante interesante. Bien, entonces es un fenómeno climático, tiene una cobertura bastante amplia en términos geográficos. Tenemos una disminución importante de las temperaturas, como les mencionaba, de las precipitaciones, como les mencionaba, un déficit de alrededor del 35%. La región de Coquimbo es una de las regiones más afectadas por este fenómeno, ¿bien? Y se indica que al menos un 25% tiene un origen antrópico, o sea, está influenciado por lo que nosotros hacemos, al menos un 25%. Lo que nos lleva a lo que discutíamos anteriormente, ¿cierto? Entender el fenómeno, ¿bien? Entender cuáles son sus causantes, cuáles son nuestras responsabilidades, de manera de entender por qué y cómo debemos mitigar y por qué y cómo debemos adaptarnos. Bien. Y bueno, solamente como algunos datos, ¿no? Hasta hace poco se había medido que tenemos un déficit también de cobertura nival en la región de alrededor de un 40%, lo que obviamente se va a traducir en una menor disponibilidad de agua para acumular en los embalses y de esa manera para poder regar. Además de las precipitaciones como agua líquida. Y aquí hay unas fotos de un reportaje que se dio hace unos años en Red Agrícola. Aquí está el link
si es que acaso no lo han revisado, siempre vale la pena darle una vuelta, que como les mencionaba anteriormente, este fue el paisaje que dominó en ese verano del 2015, en donde, bueno, no había agua para regar, por lo tanto el suministro de agua era cero, un año cálido, bien, por lo tanto la demanda atmosférica era bastante alta, y la verdad es que los huertos frutales, la fruticultura como sistema agrícola, ¿cierto? Se mostró muy vulnerable. Se mostró muy vulnerable a este fenómeno. Hubo mucho arranque de huertos, huertos abandonados, huertos que murieron, ¿cierto? Huertos secos por este fenómeno que les mostraba anteriormente, de un estrés hídrico muy intenso que genera cavitación. Esta cavitación bloquea la capacidad que tiene la planta de poder transportar agua a través de su cuerpo hacia sus hojas, y por lo tanto se deseca y finalmente muere, ¿no? Y bueno, se tuvieron que tomar bastantes medidas muy extremas, ¿bien? ¿Cómo podemos adaptar estos sistemas agrícolas de manera tal que no tengamos que llegar a estas medidas tan extremas? Y si eventualmente tenemos que llegar a tomar medidas como arrancar o podar a tocón, ¿cierto? El sistema tenga una resiliencia lo suficientemente alta como para que no aumente la vulnerabilidad, además económica y además social. Ya ustedes entenderán que estos huertos abandonados, cortados completamente, no solamente el, son una tragedia en el fondo para el dueño del predio, sino que también para todos los que trabajan, ¿no? Todos los otros grupos que están asociados a esta actividad productiva. Entonces, ok con los efectos del cambio climático sobre la dimensión biofísica, ¿cierto? Plantas, clima, etcétera, pero no perder de vista que tenemos una dimensión que es económica, que es política y que también es social. Bien. Más razones para promover la adaptación. Entonces, ¿qué nos dice el contexto actual ya enfocado en nuestra región, ¿no? Estoy aquí. ¿Qué nos dice el contexto actual ya más enfocado en nuestra región? Bueno, resulta que la fruticultura desarrollada en desiertos y zonas áridas, como es nuestra región, ¿cierto? No olvidemos, parece algo muy obvio, ¿bien? Pero es una fruticultura y una actividad agrícola que es de riego, ¿bien? Y dado que es de riego, nosotros la hemos diseñado de manera tal que la verdad es que no está adaptada a una condición ecológica de sequía, ¿bien? Como podría ser los sistemas de matorral, para llevarlo a un extremo, ¿cierto? Y entender además que esta condición de sequía, ¿cierto? De aridez, lo cierto es que debiese intensificarse a través del tiempo. ¿Dónde enfocar los esfuerzos? Bueno, yo creo que el enfoque de los esfuerzos de adaptación guarda en relación con aumentar la eficiencia del uso del agua, pero aumentar la eficiencia del uso del agua de nuestro sistema agrícola. Y eso es lo que tenemos que promover, y eso es lo que se ha promovido tan fuertemente, y la región de Coquimbo y la región de Atacama han sido un ejemplo para el país desde ese punto de vista, respecto del almacenamiento, transporte y uso de agua, hasta que el agua cae del gotero en el fondo. Bien, la promoción de adoptar sistemas de riego que sean mucho más eficientes, mejorar la condición de los embalses, mejorar la condición de los canales es fundamental desde este punto de vista. Pero también tenemos mucho que hacer a nivel intrapredial, bien, en los predios mismos, desde el monitoreo del agua en el suelo, el monitoreo de la condición de la planta, y algo que va más allá, que no siempre es la alternativa más popular, digámoslo desde ese punto de vista, pero nuestra región tiene que sufrir un cambio en su paisaje agrícola, ¿bien? Y probablemente la diversificación del paisaje agrícola, ¿bien? Va a ser una muy buena fuente de adaptación hacia el futuro, y un poco esta capacitación en general tiene además ese enfoque, ¿cierto? Tiene este enfoque global respecto a la eficiencia del uso del agua.
esto ya lo mencionábamos anteriormente, la necesidad de adaptación es prioritaria, bien, dado los impactos no solamente biofísicos, sino que también sociales y económicos que tiene que tiene una agricultura que es vulnerable. Bien, ¿y a qué nos llama esto? Nos llama esto a hecho todo lo anterior, bien, desde el aguanieve, desde el embalse, canales, sistema de riego, bien, intentar cambiar el foco y entender a los sistemas agrícolas como sistemas ecológicos, no como una máquina en el fondo a la que nosotros le ponemos cosas y salen cosas, sino que intentar entenderla como un sistema ecológico que sufre procesos, sufre ciclos. Estos procesos y ciclos son complejos y nosotros eventualmente podemos ayudarle a que esos procesos ocurran de mejor manera, y si ocurre un desastre como lo que ocurrió durante la mega sequía, maximizar su resiliencia. Es decir, una vez que se acabe el fenómeno de estrés, puedan volver a su condición inicial. Bien. Entonces, ¿qué nos dice lo que revisábamos anteriormente? Que hay que cambiar algunos paradigmas. Bien, y yo les voy a mencionar ahora un par de temas que la verdad es que no son nada muy nuevo, ¿no? Yo creo que no va a ser nada más que un refuerzo, pero ojalá que sea un refuerzo que nos permita a nosotros volver a conversar y hacer reflotar algunos de estos conceptos. El primero es la eficiencia del uso del agua. Bien, que ya lo habíamos hablado anteriormente, es importante que seamos ultra eficientes desde el embalse hasta la gota que cae de nuestro sistema de riego tecnificado de alta eficiencia. Pero una vez que la gota cae, tenemos que asegurarnos que como sistema también seamos eficientes. Y una manera es optar por cultivos que tengan una eficiencia natural alta, es decir, que sean capaces de producir una buena cantidad de materia seca o de biomasa o de producto cosechable, que es lo que vemos en el eje Y de este gráfico, por unidad de agua que transpiren, ¿ya? Es decir, agua que van a tomar del suelo y que la van a transpirar para suplir la demanda atmosférica. Que transpire es importante porque al transpirar, las plantas pueden tener sus estomas abiertos, que son unos poros que están en la superficie de la hoja. Y estos poros permiten que ingrese el dióxido de carbono y que las plantas realicen fotosíntesis. Bien, pero no todas las plantas son igual de eficientes a la hora de realizar este proceso. Bien, solamente como dato, en promedio, una planta tiene que dejar perder por transpiración alrededor de 500 moléculas de agua para fijar solo una molécula de dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, ya naturalmente es un proceso bastante, entre comillas, injusto. Bien, y nosotros deberíamos intentar potenciarlo y disminuir esa tasa, esa razón. Ojalá, qué sé yo, a 300 o 250 moléculas de agua por unidad de molécula de dióxido de carbono fijado. Y eso lo podemos lograr a nivel predial eligiendo especies que tengan naturalmente una alta eficiencia del uso del agua. Aquí están los extremos en verde, fíjense ustedes. Tenemos la tuna, que es una especie crasulácea, que naturalmente tiene una muy alta eficiencia del uso del agua. Pero también hay otras alternativas y son especies que nosotros venimos estudiando ya hace mucho tiempo en el centro, que son especies adaptadas a condiciones de aridez, como son el granado y la higuera, por ejemplo, que tienen eficiencia del uso del agua muy sobre el promedio de las especies más convencionales. Bien. Con esto no digo que hay que cambiar toda la producción por estas especies de alta eficiencia. Lo que yo promuevo, lo que yo promovería o lo que yo discutiría sería una diversificación del paisaje agrícola. Bien, imagínense, qué sé yo, yo tengo un predio en donde tengo solamente paltos. Bien, una especie bastante demandante de agua, de una baja eficiencia y además bastante sensible al estrés hídrico. Si ocurre un fenómeno de sequía intenso, probablemente perderé todo ese predio. Bien, pero ahora, ¿qué pasa si ese paisaje agrícola está diversificado? Por ejemplo, la mitad es palto y la otra mitad son especies de alta eficiencia y eventualmente de alta tolerancia al estrés. Durante un proceso de sequía, durante un proceso de déficit hídrico, yo podría priorizar el riego a esa mitad de paltos, por ejemplo, y disminuir el riego en mi especie más eficiente y más tolerante. De esta manera, mis probabilidades de pérdida total disminuyen fuertemente.
¿bien? Y de esa manera hago el sistema más tolerante y también lo hago más resiliente, ya que cuando se relaje el tema de la sequía, voy a poder volver a una condición normal más rápidamente que si hubiese tenido que arrancarlo todo porque básicamente no tenía para regar todo, ¿no? O la gran mayoría. Pero es un poco esto lo que les mencionaba anteriormente. Aquí hay un ejemplo que muestra simplemente cómo se comportan estas especies que, como les digo, hemos estudiado bastante en el centro respecto de una condición de sequía. Higuera a la izquierda, Granado a la derecha, las dos responden muy diferentes. Fíjense que mientras Granado se amarillea, el Higuera se defolia. Esto es riego cero. Riego cero durante prácticamente 40 días, 45 días. Bien. Aquí lo importante es que ustedes miren que, no me voy a detener mucho en esto, pero luego de la línea roja, que es restitución del riego, las plantas son capaces de volver a una condición de, bueno, la roja y la morada, ¿no? Son capaces de volver a una condición biológica óptima, ya que es equivalente a la condición en la cual se encontraban previo a la sequía intensa, al estrés intenso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que priorizar al momento de diversificar. Hay una serie de otras especies que pueden ser interesantes de considerar. Aquí yo pongo algunos ejemplos, además de la higuera, granado, tuna, que son como las tradicionales. Especies nativas como el copao o especies introducidas de alta eficiencia como son la pitaya, por ejemplo, o el tomate árbol. También la hemos estudiado bastante en el centro y vamos a tener algunas capacitaciones asociadas al manejo de estos cultivos en la región para poder tener opciones de diversificación. Y finalmente, bien, el manejo agronómico. Bien, que tiene que ser un manejo agronómico enfocado en la eficiencia, de manera de poder adaptarnos a una condición de cambio climático. Y yo creo que aquí hay varios que ustedes conocen y que lo cierto es que tienen un efecto bastante importante en el estado hídrico del predio, como son el uso cubierta del suelo, el uso de mallas plásticas, qué sé yo, uso cortavientos también. Esto está normalmente enfocado en disminuir las pérdidas, ya pérdidas por evaporación directa, así como también disminuir las tasas de transpiración de las plantas, como por ejemplo las mallas y los cortavientos, de manera que usen menos agua por unidad de carbono fijado, que es lo que les mencionaba anteriormente. Bajar de esta razón de 500 de agua por 1 de carbono a, qué sé yo, 300 de agua por 1 de carbono. Pero muy probablemente tengamos que hacer cada vez más amplio y extenso la aplicación de métodos de manejo que son más intensos y también son más complejos, como son el riego deficitario y el secado parcial de raíces. También va a haber una sesión enfocada en este tipo de manejo, pero lo importante es que para realizar este manejo no solamente tenemos que tener el conocimiento técnico, sino que también el conocimiento de cómo responde cada especie a estas distintas intensidades de estrés. Bien, en términos de su crecimiento, de su desarrollo, en términos de su productividad. Por lo tanto, de esta manera solamente podríamos hacer un buen manejo, un manejo eficiente y no dañar a nuestro sistema de manera intensa e irrecuperable también. Bien. Así que así termina esta charla. Termino con la primera diapositiva y con esa foto que no es una foto de Chile, ¿no? Pero grafica las consecuencias sociales que pueden tener el fenómeno de cambio climático y por qué es importante, además de mitigar, bien, promover la mitigación, que nosotros nos enfoquemos también en promover la adaptación. Así que muchas gracias por su atención